Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros vamos a presentar la ponencia de desafíos del aprendizaje adaptativo en la educación superior con grupos mayores a 50 estudiantes. Nosotros somos el maestro Alan Yosimar, el doctor Oscar Barrón y una servidora, Georgette Pavía. Vamos a platicarles sobre lo que está pasando. Uno de los grandes desafíos de nuestra educación es asegurar que existe el aprendizaje en el aula. Hay ya modalidades combinadas, que le llamamos ahora sistemas híbridos. Tenemos una gran cantidad de estímulos visuales y auditivos y de tipo tecnológico que nos apoyan para el aprendizaje. Los retos ahorita que tenemos graves son el tema de la infraestructura y la conectividad. Bien, en las últimas 2 décadas nos hemos volteado a ver con gran interés sobre los estudiantes y su desempeño dentro del aula. Es un foco, es un tema educativo que llevamos a agenda pública. Sin embargo, a pesar de que existen ahora enfoques por competencias, proyectos aula, aprendizajes basados en problemas, todavía estamos en una readaptación y en una mejora de nuestras formas de enseñanza. Recordemos que en la actualidad el peor reto que tenemos, porque hay que sernos conscientes, es que tenemos alumnos del siglo XXI y nosotros somos profesores del siglo XX y atendemos problemáticas y programas del siglo XIX. Como podemos ver en esta imagen, a pesar de que hay medios tecnológicos, la educación sigue impartiéndose de la forma tradicional en cómo se ha impartido al menos en los últimos 3 siglos. No conforme a esta complejidad, debemos de atender los rezagos que nos ha dejado el confinamiento con muy pocas herramientas para la gestión afectiva y emocional. No estamos formados, los profesores, los líderes, los directivos, los estudiantes y los padres, para tener este gran desarrollo de algoritmos que promueven inteligencias artificiales y que a veces utilizamos de forma muy temerosa y hasta irresponsable porque no tenemos más elementos aún. Bien, vamos a contextualizar en dónde se llevó a cabo este estudio. Nuestra escuela, la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, es la escuela más vieja del Instituto Politécnico Nacional, la segunda casa de estudios más grande de nuestro país. Actualmente cuenta con 7 licenciaturas, 5 de estos programas están en forma escolarizada, es decir, van a los salones que pueden ver ahí, y 4 en forma no escolarizada que tienen una plataforma que le llamamos el polivirtual y donde se atiende a una cantidad mucho menor de estudiantes. De estos estudiantes en su totalidad, y además tomando en cuenta que hay posgrados, existe una matrícula aproximada de 3,613 estudiantes. Esta información es del año 2023 en su estadística para el INEGI y tenemos 533 profesores docentes y de estos docentes 100 pertenecen al posgrado y hay algunos que damos todavía clases en los programas de licenciatura también. Bien, de la licenciatura en la modalidad escolarizada, que así le llama nuestro reglamento, que es lo presencial, lo que estamos dentro del salón, tenemos 99 salones físicos, de los cuales atienden a 2 turnos, el matutino y el vespertino, teniendo un tránsito prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dentro de estas limitaciones que tenemos o retos es que los grupos son al menos de 45 estudiantes y llegamos a tener hasta 70 y hubo un reporte que llegaron a casi a los 90 estudiantes. Sabemos que cada clase es impartida por un profesor. Con respecto a la modalidad no escolarizada o lo que llamaríamos virtual, la matrícula es mucho menor. Más o menos estamos hablando entre 2,500 y 3,000 estudiantes que se están atendiendo en todas las carreras que se imparten de esta manera. Cada grupo de polivirtual atiende por grupo más o menos a 25 y hasta 40 estudiantes. Durante la pandemia estuvimos atendiendo mucho más. Además, tiene una dinámica más compleja. No es motivo de este estudio, pero sí les podemos decir que durante el semestre ellos también cursan las mismas 6 materias, nada más que de manera escalonada. Bien, pero entonces aquí la reflexión es, ¿cómo logro que aprendan cuando mi matrícula es tanta y el tiempo es tan escaso? Ya era difícil detectar los estilos de aprendizaje. Y ahora, ¿cómo logro esta adaptación a las necesidades de los estudiantes, si bien es un gran desafío poderlos observar a todos? ¿Y cuáles son algunas oportunidades de mejora, como son apoyo del uso de inteligencia artificial, el apoyo entre pares, la flexibilidad del profesor, entre muchos otros? Y bueno, vamos con el tema metodológico. ¿Qué es lo que utilizamos?
Realizamos un estudio de método documental a partir de estadísticas del final de año del 2023, por eso tenemos estos datos, y del 2024. La matrícula de la escuela, la revisión académica y sus programas tuvieron que ver con comunicados oficiales que encontramos en la página web y en redes oficiales que tiene la escuela, así como estar buscando en los departamentos donde se realiza la estadística la petición de la misma. En esta parte se hizo un enfoque cuantitativo porque se hizo un breve sondeo de los estudiantes sobre las ventajas que se tienen de la educación híbrida y sobre todo la parte en línea para poder tener elementos del aprendizaje adaptativo. Dentro de estos resultados tenemos que la revisión documental nos mostró justamente cuántos estudiantes tenemos, cuántos profesores están en activo, cómo se han ido readaptando de la modalidad híbrida ahora a este aprendizaje adaptativo, cuáles son nuestras condiciones actuales de infraestructura, de conectividad y además cuál es el desafío de la cantidad de matrícula y la inestabilidad del Internet, porque al final sí, tenemos estos desafíos, pero la actividad académica no cesa y todos los días se les atiende. Dentro de nuestras conclusiones pudimos ver que la modalidad híbrida, que todavía se lleva a cabo en la escuela de maneras diferentes, ha elegido tener los mejores elementos de lo presencial y lo del trabajo en línea. Además, con el aprendizaje adaptativo nos permite justamente atender a muchísimos estudiantes, pero con una perspectiva mucho más funcional e integral. La educación como fenómeno está expensas a las necesidades sociales que evolucionan rápidamente. Significa que hay que rescatar las buenas prácticas que aprendimos en los momentos emergentes. Y uno de ellos es justamente atender a la matrícula que se supera por muchas veces a los 50 estudiantes. Es decir, si cada uno de nosotros atendemos entre 2 y 3 grupos, estamos hablando de un grueso de población de más de 50 estudiantes por día que estamos atendiendo. Por otro lado, las licenciaturas a las que trabajamos y a las que atendemos tienen que hacer frente a las necesidades sociales y uno de estos frentes es el teletrabajo, situación que las escuelas a través de sus metodologías híbridas o sistemas híbridos o modalidades híbridas, porque todavía estamos concentrándonos en saber cómo le vamos a llamar de manera adecuada, nos permite justamente desarrollar competencias digitales, socioemocionales, generales, profesionales y específicas, por lo que es interesante además utilizar dentro de esta modalidad el aprovechamiento de nuestras estructuras tanto físicas como ambientes virtuales de aprendizaje, los ABA, y además el aprendizaje adaptativo como una metodología funcional en la enseñanza de nuestros estudiantes de este siglo. Les agradecemos mucho su atención y esto sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias.